Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Yo soy Elis y en esta ocasión les traigo una guía para hacer un análisis literario. No exagero al decirles que este es uno de los videos que más me han pedido en el canal y no lo había podido traer antes porque necesitaba hacer un ejercicio de autoevaluación en cuanto a los análisis que yo he realizado, porque no es como que yo tuviera una lista de pasos a seguir, que es la que yo les voy a sugerir en este caso, así que tuve que ver todo lo que añado en mis análisis literarios para entonces poder hacer como una guía mucho más sencilla para poder pues traérselas a ustedes. Pero antes de comenzar con la guía tenemos que definir primero a qué se refiere un análisis literario. Consiste en la evaluación para conocer e identificar los distintos aspectos que van a conformar a la obra literaria. Esto se va a lograr examinando cada una de las partes de la novela, como el argumento, el tema, el estilo, la estructura narrativa, contextos históricos, contextos sociales, etcétera, etcétera. Una de las grandes ventajas del análisis literario es que nos permite una mayor comprensión acerca de la obra que estamos analizando o leyendo. Pero eso sí, hacer un análisis literario no es una tarea sencilla y muchas veces necesitamos guiarnos de otros libros y no solo de nuestra obra literaria como tal, sino de otros libros de teoría, quizás de historia, quizás de otras materias, para darle así un mayor peso a aquello que estamos analizando. Ahora que ya sabemos qué es un análisis, vamos a ver cómo es que se hace. Antes de entrar con cada uno de los elementos que deben conformar a nuestro análisis, hay un consejo que yo les quiero dar, y es que antes de comenzar con nuestro análisis, obviamente debemos leer e identificar nuestra obra a analizar. Para esto es muy importante que tomemos nota de lo que estamos leyendo, y para eso les sugiero que en nuestro libro hagamos marcas, subrayemos, pongamos post-its, y este es otro video que también me han pedido mucho sobre qué es lo que yo marco en mis libros, y más adelante se los voy a traer para más o menos darles una guía que les va a servir a la hora de hacer los análisis literarios. Otra cosa que yo recomiendo, y quizás sea trabajo extra, pero yo sí recomendaría que si vamos a analizar una obra, mínimo la hayamos leído 2 veces. Muchos de los análisis que yo les he traído es de obras que he releído porque en una primera lectura siento que me quedé en un plano mucho más superficial, entonces es algo que yo recomiendo mucho. Yo sé que quizás es una tarea más difícil porque es volver a leer lo que ya leímos, pero nos va a servir muchísimo para poder identificar cuestiones que quizás en una primera lectura no nos dimos cuenta. Y ahora sí, vamos a entrar con los elementos que yo considero importantes debe tener un análisis. Pero antes de ir nombrando cada uno de ellos, que son 14 los que yo considero, quiero decirles que no tienen que ir específicamente en este orden, ni tienen que ir como si fuera una receta de cocina, es decir, si me mencionó en el paso 1 esto es lo que tengo que hacer. Lo que yo les voy a mostrar aquí es lo que yo creo que debe contener todo análisis literario. La manera en cómo ustedes lo aborden y cómo lo acomoden ya es cuestión de cada uno de ustedes. Lo único que yo les pido es que no dejen de lado ninguno de estos. Así que bueno, en el número 1 tenemos creo que el más importante, y es a qué género pertenece nuestra obra. Trátese de un cuento, de una novela, de un poema, de una obra de teatro, de un mito, de una leyenda. ¿Por qué? Porque esto nos va a servir para hacer el análisis estructural de la obra, ya que no en todos aplica el mismo, entonces tenemos que tener muy en claro todo esto. Siguiendo con esta pauta, en el número 2 tenemos el subgénero o a la corriente literaria a la que pertenece. Podemos ver si se trata de una obra del romanticismo, del neoclasicismo, del modernismo, del naturalismo, si perteneció a la época de los griegos, de los romanos, si es una novela policíaca, de suspenso, una novela epistolar, etc. Ya entendiendo esto, vamos a tener un panorama mucho más amplio de la obra que estamos analizando. Es por eso que les digo que este trabajo es muy arduo y que vamos a tener que hacer investigación fuera de nuestra obra. El 3.
¿quién es el autor de la obra? No podemos separar completamente al autor de la obra que vamos a analizar, porque es importante conocer su biografía, ya que ahí vamos a encontrar muchos elementos que quizás ha logrado plasmar en su obra. Si se dan cuenta, yo cuando les hablo mucho de las Bronte, también hago mucha mención a su vida, porque hay muchos elementos biográficos en sus obras. Lo mismo sucede con Dostoyevsky en lo que es Crimen y Castigo y El sepulcro de los vivos. También lo podemos ver mucho en Kafka, por ejemplo en Cartas al padre, y aunque no es una obra ficticia, pero pues nos hace entender mejor la relación que tuvo con su padre, y que lo podemos ver en una obra ficticia en lo que es La condena. Entonces sí hay que hacer un trabajo de investigación en cuanto a la vida de nuestros autores, y es así como vamos a poder decir cuando lo estemos leyendo, ah, claro, esto toma sentido por esto. En el número 4 tenemos el contexto histórico y social. Yo siempre he definido a la literatura como un espejo de nuestra realidad. Los autores son hijos de sus propias épocas y por tanto sus pensamientos se trasladan a sus obras, y el comportamiento, las actitudes y todo aquello que sucede en las obras es reflejo de la época que ellos están viviendo, independientemente de en qué momento se está llevando a cabo la obra. El tiempo también nos va a ayudar mucho a conocer a qué corriente literaria pertenece, y para eso también tengo un ejemplo en El último hombre de Mary Shelley. A pesar de que se trata de una novela futurista ambientada en el año 2070, podemos ver muchas actitudes y muchos comportamientos propios del siglo XIX, porque es la época en la que ella vivió y escribió esta novela. Entrando un poco a la cuestión estructural de la obra, nos vamos a encontrar en el número 5 con el argumento, que no es otra cosa más que se trata de recabar todas las acciones que ocurren dentro de nuestra obra. Yo lo que hago, y es el consejo que siempre les doy, es que se ordenen de manera cronológica, independientemente de cómo sean presentadas en la obra. Podemos encontrarnos con una historia que empieza a la mitad y después nos va a ir contando todos los sucesos del pasado. Bueno, pues el número 1 va a ser ese primer evento que va a dar pie a toda la historia, no el momento en que empiezan los flashbacks, sino todo de manera cronológica. Sé que es un trabajo muy arduo, pero es lo que les digo, esto es lo que representa el análisis. En el número 6 tenemos a los personajes. Como les dije en el video del modelo actancial, no existe una teoría como tal para el análisis o el estudio de los personajes en la literatura. Por ello, se les debe analizar como seres actantes. Esto nos va a servir muy bien a nosotros para comprender qué es lo que mueve a los personajes dentro de la obra y cómo es que logran interactuar con los demás, realizando distintos esquemas sobre personajes que a nosotros se nos parezcan muy relevantes. Pues vamos a poder entender mejor su papel, y también nos va a servir mucho para poder hacer nuestro listado cronológico en el argumento. Si quieren saber cómo hacer este modelo actancial, tengo un video en donde se los explico de manera muy sencilla. Aparte, también debemos hacer un escaneo sobre nuestros personajes que tendrá 3 ejes, que será el sociológico, ya que debemos entender cómo este personaje se manifiesta en una sociedad, porque nunca se va a tratar de un personaje aislado, cuál va a ser su ideología, y tratar de entender un poco su psicología. Para esto no tenemos que tener estudios tan elevados en cuanto a estas ramas, pero sí ayuda un poquito a que nosotros comprendamos cómo este personaje incluso se puede adecuar a personas a nuestro alrededor. En el número 7 tenemos el tema. Este va muy ligado al argumento de la obra, porque el tema sustenta todo el planteamiento de la misma. Se dice que en literatura solo existen 3 temas, que son la vida, la muerte y el amor, y de estos se van a desglosar otros subtemas que nos van a ayudar a catalogar nuestra obra. Por ejemplo, en Otelo el tema principal son los celos, en Cumbres Borrascosas tenemos la venganza, y en Hamlet tenemos la locura. En el número 8 vamos a tener la problemática, que se puede enfocar desde 2 puntos de vista. El primero se refiere a la realidad de la obra. Se refiere a un momento determinado que coincide con el momento histórico que nuestro autor está viviendo. En ella vamos a ver la problemática que dicho autor está representando de diferentes maneras. Y en el 2 tenemos la realidad del lector.
y no es otra cosa más que nosotros como lectores vamos a hacer una comparación con la realidad anterior para recrear una nueva visión desde nuestro punto de vista como lectores. Esto yo lo hice en Los recuerdos del porvenir de Elena Garro. Ella ambienta su historia en la Guerra Cristera, nos habla de una época de violencia y yo lo que hice fue trasladarnos a nuestra época actual en el que esta Guerra Cristera donde los militares se van apropiando de los pueblos, ahora no se trata de ellos sino del crimen organizado. Y creo que ese ejemplo queda perfecto para poder definir lo que es la realidad del lector. En el número 9 vamos a tener el tiempo. En este caso el análisis literario debe contemplar todas las perspectivas del tiempo. En este caso son 4: el cronológico, el histórico, el ambiental y el gramatical. En el cronológico se van a desarrollar las acciones que puede ser de forma lineal o no. Y como analistas debemos saber identificar estos tiempos. Por ejemplo, Pedro Páramo es una novela que no es lineal y no nos vamos a dar cuenta sino hasta la mitad del libro o incluso cuando la terminamos de leer. Entonces por eso les digo que es de suma importancia hacer lecturas muy detalladas o hasta leerlo 2 veces. En el histórico tenemos la época en la que se enmarca la historia, no la época en la que fue escrita, sino la época que el autor está representando en ese momento. En el 3 tenemos el ambiental, que es establecer una referencia a si el autor está haciendo descripciones acerca de los climas, las atmósferas, los ecosistemas, y esto ayuda mucho para definir los elementos del romanticismo, ya que en estas obras pues los climas tienen suma importancia, así que aquí aplica muy bien el tiempo ambiental. Y por último tenemos el tiempo gramatical, que es el uso de formas verbales en cómo los hechos son narrados. Eso también tiene mucha relevancia porque vamos a entender entonces también qué intenciones tiene el autor y qué es lo que nos quiere decir, ya sea que nos está hablando en una obra en pasado, en presente o en futuro. En el número 10 tenemos el espacio, que no es otra cosa más que responder a la pregunta ¿en dónde están ocurriendo los hechos? ¿Una ciudad, un país, una casa, un mundo imaginario? No lo sé, es lo que el analista nos va a decir. En el 11 tenemos los recursos literarios y es aquí donde quizás nos vamos a adentrar más a la hora de analizar nuestra obra. En primer lugar tenemos los recursos formales, que son la estructura de la obra y el tipo de narrador que se va a presentar. Y por estructura vamos a entender la distribución, el orden y las partes en las que está dividida la obra. Por ejemplo, tenemos Temporada de huracanes de Fernanda Melchor, que tiene una manera muy peculiar de estar escrita, ya que los párrafos son muy extensos y la división de capítulos llega a ser algo confusa, pero es parte del estilo de la autora y como analistas debemos entender por qué ella lo está haciendo o por qué esta manera ella de escribir la obra de esa manera. En cuanto al narrador, pues obviamente se trata de quién nos está contando la historia y se puede tratar de un personaje en primera, segunda o tercera persona. Por ejemplo, Aura es una obra que particularmente está escrita en segunda persona y la intención que Fuentes da en ese libro es maravillosa y se puede llegar a entender cuando estamos leyendo el libro. Entendemos perfectamente por qué nuestro narrador es en segunda persona. Luego vamos a tener los recursos de contenido y esto tiene muchísimo que ver con el estilo del autor, es decir, a cómo él nos está contando la historia, el tipo de descripciones que usa, los diálogos, si hay monólogos, soliloquios, etc. Este paso ayuda muchísimo si conocemos más obras del autor. Por ejemplo, con Saramago, si ya estamos muy familiarizados con su obra o al menos hemos leído 2 o 3 obras de él, cuando leemos un nuevo libro o una nueva novela de Saramago podemos entender mejor su estilo y ya nos es más fácil identificarlo. En el caso de Dostoyevsky es un autor que usa muchísimas descripciones, pero también se vale de los diálogos para que por medio de ellos vayamos conociendo mejor a los personajes, como en el caso de los hermanos Karamazov. Así que entre mejor conozcamos la obra de un autor, mejor vamos a poder dominar los recursos de contenido. En el número 12 tenemos las figuras literarias, que no es lo mismo que el recurso literario. ¿Por qué? Porque las figuras literarias se trata de las formas no convencionales de emplear las palabras para dotarlas de expresividad o belleza. Busca sorprender, emocionar
o persuadir. En este caso tenemos lo que son las metáforas, el símil, hipérbole, las anáforas, las aliteraciones, la sinécdoque, etc. En el número 13 tenemos el vocabulario, y aquí lo que vamos a hacer es conocer mejor el léxico de nuestro autor, y esto también va muy ligado a lo que es el estilo. Por ejemplo, en la narrativa de Juan Rulfo, específicamente en los cuentos que aparecen en El Llano en Llamas, vemos mucho el mexicanismo, así que podemos analizar la obra desde ese punto de vista y poder ir desmenuzando cada una de estas palabras o expresiones propias de los mexicanos que no vamos a encontrar en otro autor, ni siquiera mexicanos, y como les digo, va mucho con el estilo. Y por último tenemos los comentarios. Los comentarios son las apreciaciones que tiene el lector acerca de la obra, y creo que esto es la base principal para el análisis, porque se trata de nuestra visión de la lectura. Por eso les dije que debemos tomar nota de lo que estamos leyendo, porque de alguna manera estamos empezando a expresar lo que nosotros sentimos, ya sea por un diálogo, por una frase, por las descripciones que estamos viendo que quizás no nos están llevando a nada y de repente nos sentimos confundidos, qué sé yo, pero no debemos olvidar que nuestra visión es lo más importante dentro del análisis. Ya dependerá de cada uno de nosotros cómo lo vamos a plasmar, pero les digo, yo sí considero que deben estar estos 14 puntos para considerar a un buen análisis literario. Si se dan cuenta, algunos pueden llegar a ser repetitivos y que pueden englobarse en otro punto, pero siempre y cuando abarquemos cada una de estas cuestiones, creo que vamos a tener un análisis completo. Así que ya tienen una muy sencilla guía para poder hacer sus análisis literarios. Les voy a dejar aquí abajito en la cajita de comentarios estos 14 puntos por si los quieren anotar o algo por el estilo, pero bueno, yo ya se los expliqué a profundidad cada uno de ellos. Si tienen alguna duda sobre cómo hacer sus análisis, déjenmelo aquí abajito en los comentarios y yo con muchísimo gusto los voy a poder ayudar con eso. Más adelante también les voy a estar recomendando varios libros que considero importantes para poder hacer el análisis, principalmente el análisis estructural, que pues se refiere a narradores, ambientes, personajes, pero les puede servir mucho un video que ya realicé que se titula Cómo narrar una historia. Todo lo que ahí les menciono encaja perfectamente con lo que es el análisis estructural. No lo añadí completamente aquí porque no los quería hacer bolas, pero pueden irse complementando con ambos videos para poder hacer sus análisis. Así que bueno, sin nada más que decir, ya saben también que pueden encontrarme en todas mis redes sociales como son Goodreads, Instagram y Twitter, que son las que yo más utilizo. Y bueno, sin nada más que decir, yo me despido y los estoy viendo para la siguiente. Bye.